Y aquí en el 2 se va a saber que aquí hay un hombre de Dios. Y que aquí se va a provocar a Dios. Aquí no queremos a Satanás. Oye, Dios, cuando una persona provoca a Dios, mi hermano, Dios se mueve en aquel lugar, en la ciudad, la miseria se va el diablo, se va todos los demonios. Porque aquel lugar le habían preparado y que para Satanás, yo no, mentira. Ese lugar le pertenece a Cristo. Y aquí se va a saber quién manda aquí en el Dorato Viejo. Recuerdo un día que un gaga quería entrar y se reunieron 4 brujos y querían pasar donde yo estaba en la iglesia. Dije que iban a pasar por el camino. Y yo dije, si ese gaga pasa, es porque Dios a mí no me ha llamado. Y veía que ellos estaban buscando sonido. Entonces que los gaga se mueven a través de un sonido. Si no tienen sonido, ellos no pueden arrancar. Ellos tienen que ensayar un sonido. Y cuando el sonido tiene fuerza, es que ellos pueden darle con sonido. Y con un sonido duran hasta la noche entera. Entonces cada vez que ellos querían meter un sonido, el sonido caía. Y yo clamaba y me quedé medio del camino. Digo, aquí ellos no van a pasar. Y había 4 brujos que eran fuertes. Y nosotros vamos a pasar en aquel lugar. Dijo, bueno, si ustedes pasan, es porque Dios a mí no me ha llamado. Y cuando ellos comenzaron a buscar sonido, de allá vino un rayo y cayó sobre encima de ellos. Y todo el mundo salió corriendo. Ay, Dios mío, cayó sobre los brujos. Y nadie sabía qué fue que pasó. Todo el mundo a soltar la tambora, soltaron todo en bambú, todo, ¡fua! Se embalaron todo el mundo. Que mi esposa parió el niño mío más chiquito. El niño mío tenía como meses. Y ese día, como a las 12 de la noche, había una cosa fuerte que se movía el zinc. Era como una cosa grandísima. Y hacía así. Y cuando movía eso, la casa se movía entero. Y el tío mío que estaba al lado estaba gritando, estaba asustado. Y esa influencia tan fuerte que se movía, que removía toda la casa con su ala. Hacía así. Oh, Dios mío, Dios Padre. Mío. Y mi esposa, Luis, no salga para afuera. Y yo, no te preocupes, yo no voy a salir para afuera. Pero si también territorio va a tener que salir en el nombre de Jesús. Y yo le dije, por más que tú brinques y saltas, aquí tú no vas a entrar. En el nombre de Jesús, te voy a dar 3 para que te muevas. Mi hermano, cuando dije esa palabra, de allá el cielo cayó algo que lo tumbó. Se escuchó el sonido cuando cayó. Y se volvió gente ahí mismo. Shalom, sean todos bendecidos. Bienvenidos todos al mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube. Su hermano evangelista Diomedes Blanco con ustedes. Señores, esta es la hora de comer. Vamos a comer. Lo que se aproxima es algo que va a cautivar los corazones y bendecir las mentes de aquellas personas que no pueden oír, que no pueden ver. Mi hermano Luis Alberto con Dios con nosotros. Él se estará presentando, es el invitado especial, es el chef especial de este momento. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios, de una manera sobrenatural. Mi nombre es Luis Alberto Moscatillo. Estamos aquí para hablar de parte de mi vida y lo que Dios ha hecho de una manera sobrenatural. Sé que hay muchos que van a ser edificados y van a ser transformados por esta palabra que se va a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbase, corra corriendo. De que corra corriendo. Bueno, corra, Suscríbase, dele me gusta al video y compártalo con alguien más. Mi hermano Luis Alberto, las maravillas de Dios. Nabucodonosor dijo que convenía que él declarara todas las maravillas y prodigios que el Dios Altísimo había hecho en su vida. Nos gustaría saber quién era Luis Alberto antes de conocer a Cristo, cómo se vincula el mundo espiritual a su vida, las maravillas de Dios interviniendo en contra de la tiniebla. El escenario es de Dios y usted el vaso. Fluya. Amén, amén. Tú sabes que la vida mía, sabes que donde yo vivía en un campo donde siempre invitaban haitianos para picar caña en aquel lugar y siempre dentro de ramas de mi familia bregaban con vudú, con hechicería. Entonces ellos me enseñaron a mí que no podía meterme en el evangelio. Y yo, al ser muy joven, veía cómo mi familia se movían en cosas de gagá. Eso como que me gustaba porque eso fue que ellos me estaban enseñando de que eran de mi niñez. Entonces que nunca, como que el evangelio como que no lo veía como bien para mí, porque mi familia, ninguno creía en el evangelio. Y yo también hacía lo mismo, porque cada vez que veía a un cristiano, decía, ¿y eso loco? ¿Y a dónde viene eso loco? No creía en el evangelio, porque lo que yo había aprendido era cosa de ocultismo. Mi padre, mi mamá tenían
idolatría, mi abuelo, cosas de gagá. ¿Tus padres tenían que altares? Altares sí tenía, sí, mi mamá. ¿Tenían vínculo con, Sí, ajá, sí. con la brujería y eso? Sí, tenía, sí. ¿A qué edad tú comienzas a visualizar que tu padre... Bueno, a la edad que yo tenía, desde mi niñez, ellos me habían preparado. ¿Te Resguardo. prepararon? Sí, me echaron resguardo, todo eso. ¿Resguardo te pusieron? Ajá, sí. ¿Desde niño? Desde niño, ¿Para sí. qué son los resguardos? Ellos, en su cosa, dije, para protección, tú sabes, para que a uno no, si venía una bruja, te chupara, que no te pasara nada. Y dije, porque eso era una cosa que el enemigo se lo infruntaba en la mente, dije, que era para protección, pero que el resguardo no protege a nadie. Muy El fuerte. resguardo lo que te trae una influencia diabólica. Y entonces, porque el resguardo lo que te puede hacer es alejarte de Dios y ser enemigo de Dios. Entonces yo pensaba que ellos hacían lo bien porque tú sabes que su antepasado, eso fue que lo enseñaron. Entonces ellos querían enseñar eso a nosotros también. Entonces, cuando miraba el evangelio, yo nunca iba a la iglesia porque yo decía, ¿para qué me voy a convertir? Porque yo no quiero a los cristianos. Entonces ellos me infundían también que no era necesario yo convertirme. Y veía como mi abuelo variaba gagá. Cada vez que había un gagá, obligado el gagá iba allá a la casa de mi casa a dar una ronda porque ellos eran partícipes de toda esa influencia. Entonces yo a ver eso también me estaba contagiando porque cuando a un niño tú le enseñas desde el comienzo que eso es bueno, el niño va a aprender creciendo que le va a gustar eso. Y entonces, y eso es lo que fue. Entonces en aquel lugar siempre hacían frillé, hacían sacrificio de gallina, de puerco, nos tiraban la sangre a nosotros para protección. Y ellos lo hacían cada tiempo a quien le tocaba. Venían familias. Vamos despacio. Señores, esto está profundo. Lo que mi hermano Luis Alberto está narrando aquí está muy profundo. Hacían una ceremonia satánica Sí, ajá, a los sí, demonios, sí. que es el prillé, como nosotros lo Sí, conocemos. ajá, sí. Habla de sacrificio. Sacrificio. ¿Cuál era el objetivo de eso, de rendirle eso a los espíritus? Eso yo pensaba que era protección para la familia. Sí. Ellos hacían eso ritual. Se montaban, agarraban la gallina con la boca, lo arrancaban y la sangre lo rondeaban así. Y también la sangre de los puercos le metían un cuchillo y la sangre flotaba y lo tiraban en el altar y ahí comenzaban a hacer sus cosas de vudú. Entonces todo eso que uno miraba, uno pensaba que era bueno, porque en ningún momento en mi familia ninguno eran cristianos, ni tampoco creían en el evangelio. Por eso es que el único que se convirtió fui yo, del primero de la familia, porque nadie creía en el evangelio, ni yo tampoco, porque eso es lo que ellos me habían enseñado. Entonces yo siempre decía, wow, cuando sea más grande, voy a ser como mi abuelo, como mi tío, que vaya bien gagá, que mueve el palito, que da cintura. Entonces, todo eso se me lo había infundido en mi mente. Entonces, cuando a un niño tú le enseñas desde pequeñito una cosa, ellos mismos van creciendo con esa influencia. Yo estaba creciendo con esa influencia. Ya los demonios me pedían, Santa Marta, yo quiero a Luis Alberto para que se case conmigo. Y yo pensaba que eso era bueno, porque a mí en ningún momento se me había enseñado la palabra. Porque tú sabes que los antepasados de ellos, lo que le infundía a ellos era bregar con el ocultismo. Entonces, para mí, yo pensaba que el ocultismo era bueno. Hasta que tuve un encuentro con el Señor. Fuerte. Muy fuerte. Entonces, la niñez mía no fue un ejemplo de que una niñez de bien, que me llevaban a la iglesia, que me daban estudios. No. El estudio mío que me daban era cosa de ocultismo. Mi mamá con altar grandísimo, mi papá bebedor. Dime, ¿qué enseñanza voy a aprender? Dios mío. De ninguno. ¿De qué enseñanza? No voy a aprender ninguna enseñanza de la palabra. Aleluya. Dios tuvo misericordia de mí, que Él mismo me encogió entre medio del ocultismo, entre medio de una familia que solamente lo que bregaba era cosa, ocultismo, cosa que a Dios no le agradaba. Una pregunta, Luis Alberto. En ese espacio de tiempo, cuando tu familia experimentaba lo que es el ocultismo, la idolatría, la hechicería, ¿tú no llegaste a ver cosas extrañas que te llamaron la atención? Bueno, lo que me llamaba la atención... ¿No tuviste encuentro? Los demonios se me aparecían. Yo miraba a los demonios así claritos. O sea, los espíritus, tú llegaste a ver el espíritu, la tiniebla. Sí, llegaste a ver cosas extrañas. Sí, ajá, sí. Hacían cosas extrañas. En mi casa, nosotros vivíamos en un barrancón.
Entonces, como a las 12 de la noche, yo escuchaba un ruido de una mujer, como de un taco, que sonaba tac, 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 tac. Eran como entre las 12 de la noche. Entonces, se escuchaba el sonido de los tacos, pero no se veía a la persona. Ay, Dios mío, Padre. Ya usted sabe. A las 12 de la noche. Entonces, se sonaba como un tac, 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 tac. Porque tú sabes que era un batey donde había muchos haitianos, pero bregaban con la hechicería. Entonces la gente en aquel lugar se dormía temprano porque se escuchaba mucho ruido. En la noche. En la noche. Había matas que se prendía en fuego. Había alguien que arrastraba una cadena y la gente no podía salir. Se escuchaba a alguien que arrastraba una cadena. Sí, una cadena, sí. Era cosa tremendo. Porque ahí solamente lo que se veía con hechicería. Entonces, esa mujer, todos los días, a las 12 de la noche, se escuchaba los tacos. Tac, 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 tac. Y nadie veía a esa mujer, solamente escuchaba el sonido de los tacos. En ese batey, ¿tú llegaste a ver personas que fueron víctimas de esos espíritus? Que murieron Sí, muchas personas que habían muerto, sí. por la brujería, por los espíritus. Sí, muchísimo. Hay gente que duraba mucho hasta morirse porque tenía resguardo y se movían en la cama y su cuerpo como quiera se movía. Había gente por hechicería. Yo vi un brujo que enterró a otra persona y que le mandaron un muerto y esa persona duró 3 días en la tierra. 3 días en la tierra. Sí. Enterrado. Enterrado. Dije, para sacarle muerto que le habían tirado de Haití. Lo enterraron vivo para sacarle ese muerto. Ajá, para sacar ese muerto. Ay, Dios mío. Sí, eso es lo que yo miraba. Ese batey, eso es del sur, ese batey. Hato Viejo, sí, ajá. Hato Viejo. Sí. Era terrible eso. Era terrible, mi hermano. Ahí la gente no podía dormir tarde de la noche. Ahí se escuchaba ruido, la gente gritando y la mata como que se removía. Había una mata que estaba al frente de mi abuela que se prendía en candela. Sola. Sola, sí. Y eran porque la gente hacía un ritual. Cuando hacían gaga, tú sabes que la mata hacían como un hoyo y ahí ponía la vela, ponía todo y ahí hacía todos los rituales. Todo se hacía ahí. Y por eso que nadie tenía felicidad en aquel lugar. Porque era mucho ruido, la gente no podía salir. Ya la gente temprano, ya la gente se trancaba. Porque sabía que la noche había mucho ruido satánico. Muchas cosas raras se veían. Y la gente no podía dormir. Porque había tantas cosas diabólicas que se movían. Porque era un lugar que la gente lo tenía preparado para Satanás. Y eso es lo que pasaba en aquel lugar. Y a veces yo tenía un resguardo que no podía ni dormir porque me molestaba tanto, que siempre tenía un dolor. Y a veces yo quería, tomaba pastillas de todo y no me quitaba el dolor. Nada podía hacer por mí. Y eso me removía la barriga. Yo me arrastraba del dolor, de tan fuerte que era. Entonces, uno pensaba que era una protección, pero eso era una maldición que uno tenía sobre uno. Ese resguardo. Sí, ese resguardo es una maldición. La gente piensa que dándole resguardo a sus hijos que para protegerlos, no, es una maldición que le está dando a esa persona. Porque cuando tú tienes resguardo, tu mentalidad cambia. Tú te pones rebelde. A veces uno se ponía rebelde. Si nadie molestaba, te ponía malo. Y es porque el mismo resguardo, influenciado por Satanás, te cambia tu mentalidad. Es un espíritu que ellos le ponen a uno. Uno piensa que no, que resguardo para que no te caiga a tiro. No, es un demonio que le ponen a uno. Y eso es lo que la gente tiene que entender. De tú resguardar a tus hijos, de poner que una tirita, de una cosa. No, ese dando legalidad al enemigo. Ahí, para que el enemigo te tome el control de aquella alma. Muy fuerte. Y eso es lo que está pasando. Que hay gente, no, déjame poner un trapito. No, mi hermano, tú le estás dando legalidad al enemigo para que tome posesión de ese cuerpo. Y eso es lo que está pasando. En los campos siempre se usa eso. Siempre ha pasado eso. La gente haciendo ritual, haciendo cosas que para que la bruja no le hace daño. Entonces tú le estás cuidando de la bruja, entonces es Satanás. Entonces estás dando a Satanás. Eso es profundo, Dios mío. Porque a veces que te están desguardando para que la bruja no te chupe, pero te están entregando en manos de Satanás. Ay, Dios mío. Porque eso es, enemigo es tan astuto que le hable la mentalidad a la persona y es bueno, protégelo para que la bruja no lo chupe, pero la bruja
¿Para quién la bruja trabaja? Para Satanás. Entonces ellos dicen que el resguardo que te están dando para protección para la bruja, pero tú le estás dando legalización al enemigo para que el enemigo tome tu cuerpo. Entonces el enemigo se disfraza, piensa como que es una cosa buena, pero es una cosa más peor. Hay gente que cuando le dan el resguardo se pone peor, son manqueados y dice, wow, yo no puedo a otra persona. Es que el mismo resguardo tú se lo estás entregando a Satanás. Y eso es lo que está pasando. Y así fue mi vida. Y la vida mía fue tan difícil en aquellos tiempos que había mucha miseria en aquel lugar. Sí, mucha miseria. Cuando la persona brega mucho con hechicería, la bendición de Dios no desciende en aquel lugar. Wow. A veces en mi casa yo comía tarde. Tenía que esperar que mi abuelo traía un vale para nosotros poder comer. Era porque había miseria. A veces las bichuelas se ponían como a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Y solamente nosotros comíamos una sola comida. A veces cuando yo veo a mis hijos que están comiendo desayuno, merienda y todo eso, yo, wow, ustedes son millonarios. Yo nunca, en su edad, yo nunca había comido una merienda, ni un desayuno, ni una cena. Solamente habían comido una sola comida. Y ustedes son muy aventurados. Sí, porque a veces yo veo que ellos, papá, a las 4 de la tarde, déjame comerme una merienda. Y yo nunca sabía que lo que era una merienda. Solamente nosotros lo que íbamos, lo que había mucha caña. El desayuno nosotros era caña. En la noche era caña. Y mi abuelo a veces cuando nosotros esperábamos que él venía con un vale, aquellos tiempos se llamaba vale, para llevarlo al colmado y de ahí te despachaban. Y ahí nosotros solamente comíamos una sola comida. ¿Qué era un vale? Un vale viene siendo como un recibo. Ok. Sí, ellos hacían mediodía, el mayordomo le daba un vale y con el vale, con el papel firmado con el mayordomo, iba a comer y con eso tú comprabas. La vida del campo. Sí, la vida del campo. Era difícil la vida del campo, no es como ahora. Había mucha tragedia diabólica en aquel lugar. Y eso fue lo que yo vi, que a la vez a uno le habían infundidos cosas que no era Dios. Pero aún a veces yo tenía una necesidad. A veces yo miraba a los cristianos de lejos. Y a veces yo quería acercarme, pero algo me decía que no me acercara. Y Dios me llamaba siempre la atención en aquel lugar. Que hasta que un día vi que un pastor que se murió, que se llama Dipley, un pastor haitiano, este hombre era manso, era tan manso, que este hombre solamente clamaba y oraba. Y yo vi un día que todos los muchachos se convirtieron, eran como 50 muchachos. Y yo, wow, yo me voy a convertir, para yo que con esos muchachos, yo no me voy a convertir nada. Y después como yo miraba que dentro de esos muchachos, todos se habían convertido, menos yo estaba solo. Y yo decía, bueno, yo lo que voy a hacer, me voy a convertir, pero no de verdad, me voy a filtrar. Y yo dije que me filtré, dije para no estar solo. Cuando me voy a filtrar, mi hermano, veo que el tiempo me estaba gustando el evangelio. Yo, ven acá. Pero yo me metí fue para filtrarme y veo que me está gustando. Y cuando voy donde mi abuelo, le digo, wow, papá, yo me convertí y me está gustando el evangelio. No, tú no puedes convertirte porque nosotros no queremos saber del evangelio. Chacho, mira. Y esta fue la batalla más fuerte que yo pasé en mi vida. Que mi familia estaba en contra de mí por aceptar al Señor. Y ahí fue que la batalla vino más fuerte. Ahí fue que los demonios me molestaban. Oye, los demonios se me aparecían. Tenía una persecución fuerte en aquel lugar por yo haber aceptado al Señor. Porque los demonios clamaban que yo no podía convertirme. Porque como yo haber ser el primer nieto, entonces la generación iba a pasar sobre mí. Entonces yo iba a tener el legado de toda mi generación. Y a ver yo convertirme, ahí fue que yo tuve persecución. Fuerte, persecuciones fuertes. Los demonios se me aparecían. Así tú a tú. Me querían atajar para que yo no me convirtiera. Porque aún yo dando el evangelio, yo todavía no había tomado el evangelio en serio. Todavía no conocía qué es lo que es el evangelio. Y pasó algo que el pastor un día nos reunió y le dijo a nosotros, yo voy de viaje. Yo pensaba que el pastor de viaje iba para Estados Unidos. Yo, bueno, si el pastor se va, que me traiga unos tenis.
Y cuando él dijo esa palabra, al otro día murió. Y cuando el pastor muere, ya nosotros estábamos en un lugar sin pastor y sin nada, sin nadie enseñando a nosotros. Y ahí cuando vienen los muchachos, por el tiempo, se descadearon 49. El único que se quedó fui yo. El único cristiano. Y oye, que me convertí y quedé rajando. Y el único que se quedó solo en un campo donde no había pastor, donde la iglesia lo trancaron, estaba yo solitario en aquel lugar, donde los demonios estaban haciendo toda su diablura. Y yo me acuerdo que había una iglesia como de 5 kilómetros. Entonces, donde yo vivía, pasaba la máquina que iba para Boca Chica, lleva caña. Y de ahí yo me subí un vagón para ir donde estaba la iglesia lejísimo. A veces llovía, me iba mojándome, a veces yo iba alineando con una caña para no caerme encima de la línea para ir para la iglesia. Y aún así, como que algo no permitía que yo me apartara del Señor. Y yo me acuerdo un día que estaban dando un estudio y uno de los líderes me dijo bruto a mí. Yo, tú sí eres bruto, tú nunca aprendes. A la iglesia de los 5 kilómetros. Sí, ajá, sí. Entonces yo me sentía tan mal. Y yo, wow, Dios mío, yo que dejé todo, abandoné todo, las cosas de mi casa, y mira cómo él se me está diciendo bruto a mí. Me ofendió ante todo el mundo. Por esa ofensa, ese fue el enemigo para que yo me apartara del Señor. Y aún así, yo sufrí mucho por esa palabra. Y yo, wow, me dijo que soy bruto. Pero yo le voy a demostrar que Dios me llamó fue para algo. Y ahí yo comencé a orar. Esa palabra, a la vez que me lo dio, pues esa palabra me dio mucha fuerza. Esa palabra como que me levantó la autoestima. Y yo, si yo le voy a demostrar a él que yo no soy bruto, que si Dios me llamó es porque tiene cosas grandes conmigo. Y de ahí, mi hermano Dios, comencé yo a buscarle al Señor. Ayunaba 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Al mes ayunaba hasta 20 días. Dios mío. Ayunando. Y yo, Señor, si tú me llamaste, me sacaste, donde mi casa se brega con hechicería, tú me sacaste por algo. Y comenzaba a clamar y orar, buscarle al Señor. Y comenzaba, aleluya, a orar hasta 8 horas, 10 horas. Oraba 12 horas. Amanecía orando, aleluya, de rodillas. Y buscando el Señor y ayunando. No miraba ni el sol, de tanto que buscaba el Señor. Y mientras los demonios hacían escándalo, cada vez que yo oraba, como en la madrugada, los demonios comenzaban a arrastrar cadenas en aquel lugar. Yo decía, no se preocupe, que yo me voy a levantar en Dios y ese juego se le va a acabar a ustedes aquí en el 2 de Ato Viejo. Y aquí se va a saber que aquí hay un hombre de Dios. Y yo comenzaba orando, clamando, que hasta un día Dios me visitó como a las 12 de la noche. Cuando Dios me visita, caí como muerto. Estaba como agonizando. Y cuando estaba agonizando, sentí una mano que me estaba revolcando la barriga así. Cuando me estaba revolcando como un remolino, hizo así. Vomité lo que yo tenía dentro del estómago. Cuando vomité un resguardo que tenía ahí. Cuando yo vomité el resguardo, al otro día despierto, no veo lo que yo vomité. Y entonces, a los 3 días, el Espíritu Santo vino, me bautizó. Ahí fue que Luis Alberto comenzó a levantarse. Cuando Dios me bautiza en el Espíritu Santo, un día se manifestaron como 7 personas endemoniadas. Yo estoy tranquilo ahí. Y había un pastor reprendiendo, otros varones reprendiendo y los demonios burlándose. Los demonios decían, usted no tiene autoridad. Y cada vez que yo iba a reprender demonios, el pastor me paraba. Todavía tú no tienes la categoría para reprender demonios. Todavía tú tienes que aprender. Yo me quedé tranquilo, sentado. Y esa gente duraron reprendiendo esos demonios hasta la 1 de la noche. Y no pudieron reprender. Y cuando ellos se cansaron, el Señor me dijo a mí, ahora te toca a ti. Cuando me levanto, y yo, mira, tú y tú y tú, en el nombre de Jesús, se van para afuera. Esa gente cayeron. Ahí fue que la gente comenzó a abrir los ojos. Dios mío, Padre. Pero ¿quién es ese muchacho que solamente dio una orden y los demonios se fueron? Y nosotros que duramos de las 8 de la noche hasta las 1 de la noche y no podíamos hacer nada. Y de ahí fue que Dios comenzó a obrar y comencé siguiendo ayunando y buscando al Señor. Y dijo, aquí se va a acabar el relajo del enemigo.
Aquí no voy a aceptar ni gaga que entren en el nombre de Jesús. Aquí los demonios no van a andar rondeando. Y ahí comencé a buscar al Señor, comencé a predicar la palabra. Muchas veces me tiraban botellas para partirme la cabeza, me sacaban hasta machete para que no predicaba, porque era un lugar donde la gente no quería el evangelio. Y ahí yo solo estaba predicando y comencé, aleluya, con un megáfono y la gente me tiraba botellas, me tiraba y yo decía a una persona, mira, el que tiró la botella, le voy a dar 3 minutos para que venga, se arrepienta. Y cuando esa persona no vino, a los 2 días le machetearon en la mano. Wow. Había otro que yo predicando me cortó la luz. Dijo, te voy a dar 2 minutos para que vuelva. Y cuando en media hora le vino un paro. Ya la gente estaba teniendo miedo ya. Ya la gente, vamos a dejar ese loco tranquilo. Porque ese loco parece que tiene respaldo. Y me buscaron hasta fiscal, me buscaron hasta la monja para que yo no predicara la palabra. Gente, se levantó el pueblo entero para quitarme la bocina, para decirme que yo no puedo predicar la palabra. Y ellos no están entendiendo que yo estaba provocando un avivamiento en aquel lugar para que el demonio no siguiera haciendo lo que ellos querían allá en el Dorado Viejo. Entonces comencé a buscar al Señor tan fuerte, que los brujos que estaban ahí se estaban murando porque ya los seres no estaban subiendo. Ya la mata no se estaba prendiendo. Padre. Ya el sonido de los tacos de la mujer no se estaba escuchando. Oye lo que hace un hombre de Dios en aquel lugar. Porque hay gente que busca una multitud y que para provocar un avivamiento. Y yo solo, la gloria del Señor, la gloria de Dios, Dios permitió que todo lo que se estaba moviendo en el Dorado Viejo tenía que irse en el nombre de Jesús. Comencé a provocar, aleluya. Había veces que cuando yo ayunaba, yo no tenía con qué terminar el ayuno. A veces yo cuando iba a mi casa y no encontraba nada, yo seguía volado, porque no tenía con qué terminarlo. Muchas veces terminaba el ayuno hasta con caña. Muchas veces yo me iba a los campos de caña para terminar el ayuno porque no había. Y yo me acuerdo un día que allá en el campo hay una cruz de camino. Ponían dinero y ponían maíz y batata para los sacrificios. Y yo cuando terminaba el ayuno, yo iba allá, cogía el dinero y con eso era que yo terminaba el ayuno. Cada rato me miraba en la cruz de camino y agarraba el dinero. Y yo pensaba que era el diablo que estaba llevando el dinero en la cruz de camino. Y era yo que me lo estaba llevando. Porque con eso era que terminaba el ayuno. Santo. Sí, porque cada rato que yo terminaba el ayuno, era las 6 de la tarde, y miraba la cruz de camino, allá lo que se usaba era peso, medio peso. Y con esos 5 pesos yo compraba matilá, una masita que le decían matilá, y unos quimalitos, y con eso terminaba el ayuno. Y ahí el brujo dejó de tirar dinero en el camino, en la cruz del camino. Eso lo hizo yo. Eso no es que para que otro lo haga tampoco, porque hay gente que no puede hacerlo. Y aquel lugar, mi hermano, allá se provocó tanto a Dios que todos los principados se tuvieron que ir. Ahí Dios comenzó a obrar, porque allá había una miseria fuerte. Nadie tenía una casa de bro allá. Nadie tenía una casa. Nadie se ejercía como una profesión. Allá lo que abundaba era la miseria. Pero a través de la búsqueda que yo busqué con el Señor comenzó a levantar. El Señor comenzó, la gente venía a los pies del Señor. La gente comenzaba a creer en el Señor. La gente comenzaba aleluya, a buscarle a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. De la familia, el único cristiano era yo. Y para la gloria del Señor, Dios ha tocado a muchos y se han convertido al Señor. Y lo de ellos era hechicería, era vudú. Pero a través que yo busqué al Señor y me metí profundo en la palabra, en ayuno y oración, Dios rompió la cadena que había en mi familia. Por eso que hay gente que dice, wow, yo quiero que el Señor haga algo. Lo que pasa es que uno tiene que levantarse, uno tiene que ser valiente. Aleluya. Yo dije así, en el nombre de Jesús, los gagás aquí no va a entrar en el nombre de Jesús. Ningún gagá va a entrar aquí en Semana Santa. Y me acuerdo un día que un gagá quería entrar y se reunieron 4 brujos y querían pasar donde yo estaba en la iglesia. Dije que iban a pasar por el camino. Y yo dije, si ese gagá pasa, es porque Dios a mí no me ha llamado. Y veía que ellos estaban buscando sonido. Entonces, que los gagás se mueven a través de un sonido. Si no tiene sonido, ellos no pueden arrancar. Ellos tienen que ensayar un sonido. Y cuando el sonido tiene fuerza, es que ellos pueden darle con sonido. Y con un sonido duran hasta la noche entera.
Entonces cada vez que ellos querían meter un sonido, el sonido caía. Y yo clamaba y me quedé medio a medio del camino. Y yo, aquí ellos no van a pasar. Y había cuatro brujos que eran fuertes. Y yo, nosotros vamos a pasar en aquel lugar. Y dije, bueno, si ustedes pasan, es porque Dios a mí no me ha llamado. Y cuando ellos comenzaron a buscar sonido, de allá vino un rayo y cayó sobre encima de ellos. Y todo el mundo salió corriendo. Un rayo del cielo cayó. Sí. Ay, Dios mío, cayó sobre los brujos. Sí, y nadie sabía qué fue que pasó. Todo el mundo a soltar la tambora, soltaron todo en bambú, todo, ¡fua! Se embalaron todo el mundo. Porque yo estaba clamando, yo aquí en el 2 a tu viejo no va a entrar un gagá en el nombre de Jesús. Mientras hay un hombre de Dios provocando a Dios, aquí el bacá que se movía ya no se va a mover más. Ni la bruja tampoco. Mi hermano, yo provoqué tanto a Dios, mi hermano, que allá en el 2 de Alto Viejo hay hasta 4 iglesias. Y muchos jóvenes. A mí me dicen allá en el 2 de Alto Viejo Moisés. Así que me dicen Moisés. Porque a través que Dios me eligió, allá fue que el evangelio comenzó a infundirse, comenzó a entenderse. Y ahora todo el mundo cree en el Señor. Y es difícil que haya un Semana Santa entre un gaga allá. Porque yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, si tú me llamaste fue por algo. Y si me sacaste de mi familia, Gloria a Dios. bendito sea gloria al Señor, no es para seguir igual, sino porque tiene que haber una transformación. Y aquí en el 2 se va a saber que aquí hay un hombre de Dios y que aquí se va a provocar a Dios. Aquí no queremos a Satanás. Wow, Dios mío, siento a Dios en este lugar. Espíritu Santo de Dios. Mío. Es que, oye, Dios, cuando una persona provoca a Dios, mi hermano, Dios se mueve en aquel lugar, en la ciudad, la miseria se va. Se va el diablo, se va todos los demonios. Porque aquel lugar le habían preparado y que para Satanás, yo no, mentira. Ese lugar le pertenece a Cristo. Y aquí se va a saber quién manda aquí en el 2 de Alto Viejo. Bendito sea gloria al Señor. Y yo orando, clamando con sacrificios, llovía. A veces llovía dentro de la iglesia. Y el agua se metía, me llegaba hasta ahí. Y yo hincao. Y yo no me voy a parar ahí. Porque yo estoy clamando por el 2 de Alto Viejo. Y aquí algo grande va a pasar. Aquí se va a romper las maldiciones. Siempre había una muerte. Siempre había pleito de machete. Muy fuerte. Y de que se provocó a Dios. Allá ni pleito hay. Ni machete, nada de eso. Allá lo que había, la misma hechicería provocaba que había miseria, que había pleito. Siempre había muerte, siempre había banda que había allá. Porque después que se provocó a Dios, ya todo eso se fue. Porque esa es la ofrenda a los demonios. Sí. Que el gagá tiene que terminar con sangre. Con sangre. Siempre hay un pleito a machetazo. Siempre pasaba eso allá. Y allá no había una felicidad. Porque los demonios pensaban que iban a dominar el 2 de Alto Viejo en su generación. Que hasta que llegó que Dios dijo, no, aquí llegó el hombre de Dios. Y aquí se va a hacer lo que diga Dios. Y cuando yo estaba buscando más al Señor, mi abuelo decía, no le saques comida a Luis Alberto. Oye. No saque nada, que coma banco en la iglesia. Y yo, mi abuela, como me crió, me sacaba el concón. Y con eso yo iba, tú sabes, el hombre de Dios tiene que ser paciente y saber cuando tú tienes ataque. Porque, y yo decía, bueno, está bien, agarraba mi concón, me lo comía. Y el concón era tan fuerte que el concón siempre se quemaba. Y yo agarraba mi concón y me pintaba. Yo, tú sabes, el concón me dejaba como si fuera un pintalabio. Y mi abuelo decía, no le saques comida, nada más, deja que coma banco, que coma banco. Y yo hacía así, con mi humildad. Nunca le falté respeto a ellos. Porque el hombre de Dios, cuando Dios te cambia, tú cambias tu mentalidad. Tú nunca le vas a faltar el respeto a nadie. Aunque tú veas que te están atacando, tú nunca te vas a levantar con esa persona. Siempre tú vas a seguir humildemente. Por eso que yo veo gente que se pone a atacar a gente, le dice que hijo del diablo a otra persona. Para mí no tiene a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, siempre, aunque te estén golpeando, tú nunca te vas a levantar. Ni nunca tampoco tú vas a apretar también que para atacar a alguien. No. El hombre de Dios se queda tranquilo. El hombre de Dios pelea con las rodillas. Esa es nuestra defensa de las rodillas. Mientras mi abuela hablaba, yo no, tranquilo, Dios lo va a cambiar. A mí me tiraban botellas, me tiraban piedras, y yo decía tranquilo. Yo no cogía un machete y que para ir a pelear que me tiraba piedra. Yo sabía quién era que me tiraba piedra y yo no iba a reclamarle. Yo no, sigue tirando piedras, tranquilo.
que hay un Dios que te va a detener. Pero yo voy a seguir orando por ti. Y aquellos que me tiraban piedras, ¿qué son ahora? Buscando al Señor. Oye. La gloria sea de Dios. Entonces me voy yo a levantar con ellos. No, tú me tiraste una piedra, haz lo que tú quieras. No, yo seguí orando, clamando. Porque el que tiene a Dios, aleluya, no se aprieta para discutir con otros. El que tiene a Dios mejor ora por esa persona. Amén. Y el que tiene a Dios no tiene odio. A mí no me daba nada. Yo no me ponía guapo con mi abuelo. Yo sabía que no era él. Porque yo era su nieto favorito. Y un momento a otro, que está levantado conmigo. No, yo sabía que era el enemigo, que lo estaba usando a él para que yo me detuviera. Y yo nunca me detuve. Y yo seguía. Mientras más concón me daba, el concón me lo comía. Y el concón me levantaba, me ponía más fuerte y más lindo. Y mi abuelo me decía, acá, ¿pero dónde está comiendo fulano? Que lo veo más fuerte, lo veo más vigor. ¿Qué es lo que está pasando? Y era que ese concón Dios lo estaba alimentando y me estaba dando más fuerza. Y mientras yo más buscaba el Señor me elevaba, me levantaba. Aunque tenía muchas humillaciones por los pastores, que no me daban oportunidad, porque pensaba que yo nunca iba a aumentar. Una persona me dijo a mí, y fulano evangelista, ¿dónde va fulano? Fulano no tiene nada. Y todo eso me quedaba callado, tranquilo. Nunca me levanté con esa persona. Y esa persona que me dijeron que yo no soy nada, esa persona un día me llamaron para que yo hiciera una oración en su casa. Al que te golpea, no le conteste con lo mismo. Ora a Dios que ese un día te va a llamar. Gloria a Dios. Y te va a decir, varón, yo quiero que tú ores por mí. Aquellos que me dijeron que yo no iba a ser evangelista, esa misma persona me estaba buscando para que yo hacía una oración en tu casa. Para que tú veas. Y para que yo le pusiera la mano. Y por eso son cosas que enemigos usan a los mismos que están dentro de la iglesia para atacarte. Porque la guerra más fuerte no es lo que está afuera, es lo que está adentro. Lo que tú ves, Blanca, pero fulano tiene a Dios. Predica, danza, y ese es el que me está atacando. Y eso es lo que te duele más. Claro. Porque los que te están golpeando son los que están contigo, los que saben la palabra. Muy fuerte. Porque los que están afuera, si me atacan, a mí me da lo mismo. Y bueno, ya yo sé que son impíos. Y está en el mundo, lo más fuerte que está contigo, leyendo la Biblia, cantando alabaré, que se va en gloria. Esos son los que te atacan a ti y los que te golpean. Eso es lo que más te duele a ti. Que dentro, los que están contigo, comiendo contigo en la misma mesa, esos son los que te golpean. Y eso era que me golpeaba. Fulano no tiene poder. Fulano, ¿dónde va fulano? Fulano evangelista, ese ni predicar sabe. Ese ni la Biblia sabe agarrar. Y entonces, como yo decía que ni la Biblia agarrar, ¿a quién el Señor lo levantó? Me levantó a mí. Que eso mismo, hacían culto, me ponían a mí a predicar. Y decían que yo no ni la Biblia. Entonces, cuando había una actividad, ¿a quién era ellos ponían a predicar? Me ponía a mí, porque yo me mantenía humilde y me mantenía buscando al Señor. Ellos me ofendían, yo no lo ofendía. Yo me quedaba buscando al Señor porque yo sé a qué Dios me llamó. Cuando tú entiendes a qué Dios te llamó, tú no le vas a hacer frente a nadie. Porque tú sabes cuál es tu llamado y tú sabes cuál es tu identidad. Cuando tú te reconoces cuál es tu identidad, a ti no te importa quién te está golpeando. Tú no ves que cuando la migración anda jodiendo, el que no tiene cédula se embala. Pero si tú tienes tu identidad, tú no te mueves. Tú te quedas igualito y tú pasas sobre encima de ellos. Porque tú tienes una identidad y tú sabes quién eres tú. Entonces, cuando tú ves que alguien te ataca y tú te igualas a ellos, es porque todavía tú no conoces cuál es tu identidad. Muy fuerte. Y eso es lo que está pasando, Diómenes. Hay gente que si fulano me tiró, yo también le voy a tirar. No, yo no te tiro. Yo oro por ti para que Dios te arregle tu mente y para que no te pierdas. Porque donde Dios me sacó, a mí ningún guachihuachi me va a sacar a mí el sacrificio que yo pasé en un tiempo cuando Dios me sacó de hechicería. Muy fuerte. Y eso es lo que tú no puedes dejar a caer al suelo lo que Dios ha hecho por ti. Por una gente que no tiene conocimiento. No, yo lo dejo tranquilo. Porque yo sé dónde Dios me sacó. Yo sé lo que yo pasé. Pasé hambre, pasé humillaciones, pero nunca me detuve. Porque yo sé que Dios me llamó por algo. Y eso es lo que tiene que hacer una persona. El que tiene el Espíritu Santo no golpea. El que tiene a Dios no critica. El que tiene a Dios no murmura. El que tiene a Dios es difícil ofender a una persona. Porque el mismo Dios te da el conocimiento. Cómo tú tienes que llevar a una gente. Y a través de ahí, Dios cambió tanto el batey. Que el batey, Dios bendijo aquel lugar. Que vinieron los chinos, hicieron muchas zonas. Oye. Hay muchas fuentes de trabajo.
Que tú veas, entró la bendición. Sí, mucha fuente de trabajo. Allá hay como algunos 6 zonas de chinos y están haciendo más. Y la gente tiene su casa de 2 plantas, tienen carro, hay gente que son profesionales, hay gente que son enfermeros. Y oye, y aquellos tiempos, la línea pasaba medio a medio. Allá toda la gente lo que vivía en barrancones, nadie tenía una casa propia. Ahora la gente tiene, oye, hasta Talvia hay allá, que allá no había Talvia. Buenas escuelas hay allá. ¿Por qué? Porque se provocó un avivamiento en aquel lugar. Cuando tú provocas que Dios entre una ciudad, Dios trae bendición. Toda la influencia maligna, toda la miseria se va en aquel lugar. Y allá, es que tú menos pienses, tiene una casa de 2 plantas. Muy fuerte. Y tiene su vehículo. Y en aquellos tiempos nadie tenía un vehículo, ni siquiera un motor, ni siquiera una bicicleta. De la miseria que había allá. Y allá ahora mismo la gente, los muchachos, ya de que tienen 16 años terminé en bachiller y allá la gente no estudiaba. Lo único estudio de la gente era caña y hechicería. Ahora la gente allá son prosperados. Oye, esta tarde que para tú trabajar tenías que ir para venir a Santo Domingo o a Boca Chica. Ahora no, ahora los chinos se marcaron allá mismo. Y ahora ya nadie puede envidiar el Dorado Viejo, porque hay fuente de trabajo para toda la gente. Las mujeres trabajan. Antes las mujeres tenían que venir a Santo Domingo a trabajar, a hacer familia, ser humilladas. Ahora no, ahora las mujeres trabajan. Hay zonas cerca en aquel lugar. Todo el mundo está echando para adelante. ¿Por qué? Porque se trajo a Dios en aquel lugar. Gloria a Dios. Pero mientras estaba la hechicería, nadie echaba para adelante. Nadie avanzaba. Era miseria. Las mujeres tenían que regar bonos. Ahora no. Ahora las mujeres están estudiando. Los niños, buena escuela en aquel lugar. Y todo el mundo tiene su vehículo. El que tú menos piensas tiene su motor. ¿Por qué? Porque Dios está en aquella ciudad. Ahora la gente hasta amanece en el pico a pico y no escucha ningún ruido. Antes la gente tenía temor de ir al monte porque salía una caja de muertos. Ya no sale eso. Porque allá se marcó una diferencia en aquel lugar. Padre. Mi hermano. Y eso es lo que está hablando. Tú vayas a investigar y todo el mundo te va a hablar de eso. Porque hay gente que habla para hacerse viral. No, yo hablo lo que pasé, lo que yo pasé. No es que la gente me contaron, sino eso yo lo viví en aquel lugar. Porque hay gente que le gustan hablar historia de otro. No, mi hermano, yo no hablo de historia de otro. Yo hablo lo que yo pasé. Yo sé dónde yo salí. Aunque yo no fui brujo, pero vi todo lo que se había allá, lo que se movía en aquel lugar. Yo vi todo lo que se movía en el Dorado Viejo. No es que una gente dice que me lo contó. No. Eso nadie me lo contó. Eso yo lo viví, yo lo vi. Porque hay gente que hablan de historia de otro. Y cuando tú hablas de historia de otro, Dios no se mueve ahí. Porque tú estás hablando de otra cosa. Pero ahí donde yo estoy hablando de lo que yo viví y lo que yo pasé. Y demonios que he visto yo claramente. No diga que hay gente que dice, no, que veo esto y no ven nada. Mi hermano, yo he visto eso claramente. Los demonios me hablaban, me ponían oferta a mí. Cuando estaba en el evangelio, muchas veces en sueños, el enemigo dice, te voy a dar eso para que abandones eso. Te voy a hacer millonario. Tú vas a tener dinero, tú vas a tener todo. Y yo decía que perezca tu dinero, porque Dios me llamó a mí. Aunque yo no tenga dinero, pero yo sé que yo tengo una recompensa del cielo. Muchos sueños enemigos se me había aparecido y me ha ofrecido dinero. Me daba hasta loto, me daba todo. Y yo decía que yo no quiero eso. Que lo que Dios me tiene es más grande que lo que me está ofreciendo. El enemigo te ha dado el número de lotería. Sí, me ha dado el número. Hasta loto, todo eso. Y yo digo que no. Y una vez me dio una manzana y yo se lo devolví. De muchas maneras enemigos se me había aparecido. Porque él sabía que en mí había una potencia de parte del Señor. Y que él sabía que Dios me llamó por algo. Se me aparecía en sueños. Se me aparecía hasta real. Me hablaba. Y yo no le hacía caso. Una vez el enemigo se me apareció atrás y yo caí de rodillas porque la influencia era tan fuerte. Y yo decía, Dios mío, Padre, pero ¿y qué pasó? Y el Espíritu Santo me levantó. Y cuando me levantó el Espíritu Santo, aquel principal se fue. Porque hay gente que hablan de principal, pero no ha visto nada. No ha tenido ninguna experiencia. No sabe lo que es un pleito en el mundo espiritual. No sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Hubo un tiempo, mi hermano,
que mi esposa parió al niño mío más chiquito. El niño mío tenía como meses. Y ese día, como a las 12 de la noche, había una cosa fuerte que removía el zinc. Era como una cosa grandísima. Y hacía así. Y cuando movía eso, la casa se movía entero. Y el tío mío que estaba al lado estaba gritando. Estaba asustado. Y esa influencia tan fuerte que se movía, que removía toda la casa con su ala. Hacía así. Dios mío, padre. Y mi esposa, Luis, no salga para afuera. Y yo, no te preocupes, yo no voy a salir para afuera. Pero si está en mi territorio, va a tener que salir en el nombre de Jesús. Y yo le dije, por más que tú brinques y saltas, aquí tú no vas a entrar. En el nombre de Jesús, te voy a dar 3 para que te muevas. Mi hermano, cuando dije esa palabra, de allá el cielo cayó algo que lo tumbó. ¡Puf! Se escuchó el sonido cuando cayó y se volvió gente ahí mismo. ¿Cómo? Sí. La pastora en la mañana me dijo, yo sé quién fue. Cuando tú dijiste eso, fue un rayo que lo tumbó de allá y cayó al suelo. Y al otro día lo vi andando cojo. La persona que era. Dios mío. Eso para que tú veas que allá en el Doato Viejo no era cualquier cosa. Y el tío mío, tú no eres guapo, párate. El tío mío que es impío, siempre dice esa historia de lo que pasó. Porque no son historias de que inventadas, son cosas que yo vi. Mi hermano. Y la pastora me llamó, yo sé quién fue que se puso así. Cuando yo vi que tú dijiste eso, él cayó y pasó y estaba tocando la puerta de su esposa para que abriera la puerta. Lo terrible que era allí en el Doato Viejo. Porque la gente habla de cosas, pero no tienen conocimiento, no tienen nada, no saben nada. Pero yo viví todo eso y sé lo que se movía allá en aquel lugar. Y sé cómo el espíritu maligno operaba. Una vez yo fui a predicar a un brujo y los demonios se incomodaban mucho conmigo. Que cuando yo fui a la iglesia, estaba en Silicio, se me aparecieron una cantidad de demonios, varón, que eran tantos, que era un número como de muchos, a matarme. Y cuando Dios me despertó, despiértate que viene alguien para donde ti. Y cuando miro para arriba, veo todos esos demonios así, que estaban descendiendo. Y yo decía, mira, usted no sabe con qué usted se está metiendo. Usted se está metiendo con un hijo de Dios. Ahí me los demonios hicieron así, se fueron. Y el brujo allá me llevaba hasta manzana, hasta uva, me llevaba hasta mamón, me llevaba caña, y yo me lo comía. Y decía, es verdad que Dios está contigo. Me decía eso a mí. Bueno, si tú me lo llevas a mi casa, yo me lo voy a comer. Para demostrarte a ti que tú no tienes ningún poder. Exactamente. Me llevaba hasta mucha caña. Esas cañas estaban buenas, sí. Me llevaban una fruta que le dicen mamón. Oye, ese mamón era difícil de que yo encontrarlo. Y me llevaba mamón bien, oye, grandote. Toma fulano. Y yo agarraba mi mamón antes de él. Lo partí y me lo comía antes de él. Wow, está bueno, tráeme más. Sí. Te voy a traer caña. Y yo, tráeme más. Y lo pelaba antes y me lo comía. Yo, hey, tráeme más caña. Después el hombre dejó de traerme caña. ¿Qué pasó? Agarró su bulto y se gritó de pastel. Y ese era el brujo más fuerte que había en aquel lugar. Y se desapareció. Dios mío. Entonces, cuando tú tienes a Dios, mi hermano, no importa quién se levante contra ti. Dice la Biblia que si tiran cosas mortíferas no te da daño. No te va a hacer daño. Él de nada quería hacer algo. El enemigo, bueno, como no pudimos con él personal, vamos a darle cosas. Y yo me lo comí porque yo no estaba pidiendo. ¿Y qué hizo él? Agarró su macuto, vendió su casa y se desgaditó. ¿Por qué? Porque cuando tú provocas a Dios, una evidencia tiene que ver. Porque hay gente que dice, bueno, yo tuve un encuentro con el Señor, pero están igual. No tienen evidencia que tuvo un encuentro con el Señor. Porque no toda la gente que diga, yo vi un ángel en la iglesia, que aquí hay 20 ángeles y nadie se sana ni siquiera ni un dolor de muela. Entonces un ángel no va a venir a una iglesia por venir. Si un ángel descendió a un lugar es porque trajo un mensaje o porque trajo una evidencia. Entonces hay gente que se ponen a decir que ven ángeles, pero no ven nada, mi hermano. Son gente que están inventando, que están adivinando. Y nosotros no adivinamos, nosotros tenemos el poder de Dios. Y eso es lo que está pasando. Entonces, mi hermano, el Doato Viejo no fue el mismo
que está ahora. Tú vas ahora y tú ves hasta Talvia. Y nunca se veía Talvia, nada de eso. Muchos cristianos. Muchos cristianos. Cuando comenzó, murió el pastor y 49 se descarriaron, se apartaron de Dios y solamente quédate tú. Sí, yo solo. Perseverando, Sí, predicando. perseverando, sí. El único. Y vete a ver ahora. Y mira cómo el diablo quería pagarte con la palabra de ese líder. Sí, tú eres un bruto. Que yo soy un bruto. Fue una palabra para descadearme. Por esa palabra, aunque me lo dio, por esa palabra me levantó también. Porque yo decía, yo le voy a demostrar que yo no soy bruto. Y si Dios me llamó por algo. Y ese mismo que me dijo bruto, ese mismo me pidió un culto a su casa. Porque vio la trayectoria que Dios me estaba usando. Y ese mismo dijo que yo soy su predicador favorito. Oye, Satanás fue que tomó su boca. Sí, fue Satanás. Y también de mi abuelo. No es de comida, dale banco, que coma banco. Y nada, eso me detuvo. Ni los machetes, ni la pedrada, ni la hechicería. Nada de eso me detuvo. Porque no me detuvo porque soy fuerte. No me detuvo porque Dios estaba conmigo. Amén. Y eso es lo más fuerte, que cuando Dios está contigo, no importa que venga ejército, que venga millares, y nadie te va a sacar donde Dios te puso. Si Dios te puso un lugar, algo grande. ¿Cómo me dicen a mí allá donde yo vivo? Moisés. ¿Por qué me dice Moisés? Porque allá todo en el esclavo, en la influencia, y a través que Dios me usó, ahora todo el mundo está libre. Hay muchos pastores. Tío, ¿cuántas iglesias hay? Deme 1, 2, 3, 4, 5 iglesias. Oye. Hay allá. Donde era un desierto. Donde era un desierto donde no había iglesia. Y ahora hay 5 iglesias y muchos jóvenes, el evangelio, predicadores, pastores. Los que me blasfemaban son cristianos. Los que hablaban mal de mí, que yo era un loco, ahora están perseverando. El hermano mío que después que yo me convertí, tenía la misma influencia diabólica, que mi mamá lo bautizó con las 21 divisiones, valía bata y tripe, había todo. Y yo decía, no te preocupes, por más que tú brinques, tú va a venir el evangelio. Vete a ver ahora, se convirtió y está dando fruto. Todos los miércoles, los martes, va para el monte y él recorta. Y la bendición ha sido más fuerte. Gloria a Dios. ¿Él es peluquero? Peluquero, sí. Santo. Y él estaba más influenciado. Mi mamá lo bautizó con las 21 divisiones. Tenía tantas cosas. Se pintaba los moños. Cada semana se pintaba los moños amarillos, azul y esto. Y no te preocupes. Yo dije, no te preocupes, que tú vas a venir a los pies del Señor. Y un día yo estaba en un monte. El Señor me dijo a mí, te voy a entregar a tu hermano. Así mismo el Señor me dijo en el monte que un varón estaba hablando en lengua y el Señor me dio el don de interpretación de lengua. Y el hermano mío no tuvo que ir para la iglesia. El mismo Dios trató con él en su casa, en su cuarto. Él tenía un moño así. Y Dios trató con él. Y él mismo se descortó. Y dijo, wow, me convertí. Todo el mundo se sorprendió. Fue como un shock. Porque era difícil. Mi hermano dormía hasta con 4 mujeres, 3. La metresa. Tremendo, ¿eh? Era tremendo, mi hermano. Porque ahí dentro de la iglesia hay personas que tienen metresa y no lo saben. Cristianas. Que tienen su metresa y ellos no se dan cuenta. Que tienen que orar, sacudirse. Hay trabajos que se hacen del enemigo que se ganan. Hay cosas que no se puede hablar aquí porque tú te pones a hablar cosas y ellos lo platican. Que donde las mujeres te quieren comer como si fuera un picaflor. Y son seres. Son espíritus, son trabajos. Son trabajos. Que llama la atención a la mujer. Que llama la atención a la mujer. Que la mujer quiere ese hombre. ¿Qué es ese hombre? Pero no son los que están dentro del evangelio, porque están en el evangelio tan protegidos, sino los que están en el mundo. A mí me metresa. Lo activa. Y tienen como un contacto, como si fuera un imán. Tú ves que hay hombres hasta feos, con muchas mujeres. Es verdad. Y es porque es lindo. En la metresado, trabajado. Son muy cosas fuerte. Que se preparan. Muy fuerte. Es así. A veces tú has visto hombres feos con la boca grande, que porque tantas mujeres y uno que es lindo no tiene nada. Las mujeres peleando por él. Y peleando y se van hasta los machetazos. Y eso ha pasado de hombres. Son trabajos que se hacen.
son metresa, a mí me metresa, como que lo jala, como que se activa, de que ve que pasó por ahí mismo. Y yo le dije, bueno, por más que brinque y salte, mi hermano va a venir a los pies del Señor. ¿Verdad? Ahora está dando fruto. Ni siquiera ni casar. Dice que hasta que Dios no me revele, dice él, no se va a casar. Mi hermana también vino al evangelio también. Oye, tu hermana también. Mi hermana también vino al evangelio también. Hasta tío también el evangelio, hasta primo, hermano, todas cosas. Y oye, el único cristiano de la generación era yo, de mi familia, porque nadie era cristiano. El Señor tuvo que comenzar con uno. Y ahí fue que mi familia comenzó a arrepentir. Mi mamá se convirtió antes de morirse. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Ganaste para Cristo. Sí, mi abuela también. Se convirtió. Se convirtió. Mira, ay, Dios mío. No querían saber del evangelio. Y mi mamá no quería saber del evangelio. Porque mi mamá se murió fue en el 2024. Porque el 2024 fue duro para mí. Que perdí a mi mamá y también a mi papá ahí mismo. Mi mamá se murió y a los 2 meses la corriente mató a mi papá. Pero me siento contento. A la vez me duele, pero me siento contento que mi mamá, antes de morir, aceptó al Señor. Pero murieron ahí mismo cerca. Cerca, sí, mi hermano. Mi papá no estaba enfermo. Mi mamá se murió de un cáncer de mama. Y ahí fue que ella vino a los pies del Señor. Si no, ella no iba a venir al evangelio. Ella entregó el altar. Después que entregó el altar, ya como al mes así, fue que ella falleció. Dios mío. Y después, a los 2 meses, la corriente mató a mi papá. La gloria sea para Dios. Y por eso que Dios hizo tanta cosa. Y mi mamá era, ya tú sabes, mi hermano, tremendo. Ahí uno puede ver por qué los demonios te atacaban tanto. Sí, demasiada influencia. Porque tu detalle dice que había una guerra, pero yo me imagino que la guerra era fuerte. No te sacaban comida. Te tenían aparte. Te hablaban mal. Me tenían al menos. Eran muy menospreciados hasta dentro de la iglesia, hasta los pastores, que no tenían ambición. Me maltrataron mucho. Pero eso no me apartó de Dios. Yo seguí creciendo en Dios. Yo decía, no te preocupes. Yo no sé, Dios me hizo como un androide, porque de tanto sufrimiento yo no me fui, varón. Yo no entiendo. Yo veo aquí qué fue que pasó que yo no me fui. Y hay gente, mi hermano, que porque no dan oportunidad y que se van para la iglesia. Que se van. Y yo ahí, yo pasé, varón, pasé amargura fuertemente. Y nunca me aparté de Dios. Y hay gente por un día, dije, porque fulano no lo saludó, dije que no van a la iglesia y que se van a decadear. Si esa gente iba a pasar lo mismo que yo pasé, varón, en principio, varón. Agua, trueno, hambre. Mi hermano, dime, yo pasé hambre. Pasé momentos difíciles, humillaciones. A mí no me invitaban a cumpleaños. Porque la familia de nosotros tenían como el menos. Ni a cumpleaños ni a boda. A mí me sacaban de los cumpleaños. Oiga. Porque en mi casa había tanta miseria que ni televisión había. Y yo tenía que estar acechando por un hoyito para ver televisión. Y a veces los muchachos me decían, me sacaban para afuera. Mi hermano, que hasta que Dios me levantó, ahora me invita a tantos cumpleaños. Ahora yo tengo que orar un cumpleaños. Hasta mi multimillonario me llama. Varón, yo quiero que dé la primera oración. Yo quiero esto. Oye, varón, y donde me sacaba de los cumpleaños, ahora me invita. Ahora soy yo que no quiero ir. Por eso que la Biblia dice que a lo vil menospreciado lo encogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen, mi hermano. Yo fui muy avergonzado, muy humillado, pero Dios me levantó con propósito. Y yo nunca me detuve, porque Dios tenía cosas grandes conmigo. Y a través que Dios tuvo cosas grandes, Dios me sacó la malicia que yo tenía, que era de guardo. Y para la gloria del Señor, estoy libre. Tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, tengo mi casa, la gloria sea para Dios. A mí ni ropa me compraba y ahora yo tengo ropa, no sé qué hacer. Zapatos, tenía un solo. Y tengo zapatos. Dios me ha bendecido fuertemente, mi hermano. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Donde yo no era nadie, donde no me tenían como gente, ahora Dios ha puesto una gracia fuerte. Tengo mi casa, tengo mis 3 hijos, tengo mi esposa, mi hermano. Yo era tan flaco, mira, si yo te enseño la foto que como yo era, mi hermano. Ah, flaquito. Flaquito. No, no te conoce. No, ahora no me conoce, mi hermano. La gloria del Señor. A veces yo deseaba cuando me iba una gente predicando, yo quiero ser como ese. Y mira, la gloria del Señor.
he predicado en muchas partes, la gloria del Señor. Dios me ha usado de una manera sobrenatural, en sanidad, en milagro. La gloria sea para Dios. Donde otro decía que yo no iba a ser evangelista, donde otro decía que yo siempre me voy a quedar estancado, donde otro me decía que yo era bruto. Y yo enseñaba a muchos jóvenes, maestros, enseñando la palabra, la Biblia, y a mí me decían que yo nunca iba a crecer, que nunca iba a avanzar. Porque no importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que diga Dios. Amén. Porque el enemigo sabe que tú vas a crecer. Sí. El enemigo sabe que tú eres inteligente, pero él usa gente para opacarte, para que tú te detengas y te quedes sufriendo con el sentimiento. Esa palabra que me daban, a la vez me golpeaba, pero a la vez me levantaba y decía, bueno, yo le voy a demostrar a ellos que si Dios me sacó de ahí es por algo. Y si estoy pasando lo que estoy pasando, es porque hay algo fuerte que viene sobre mí. Y porque Dios va a hacer un trabajo fuerte. Por eso hay gente que están pasando momentos difíciles, humillaciones de la familia, son menospreciados en la familia. No te turbes, que Dios te va a levantar de aquel lugar. Y todo aquello que se están menospreciando va a ver la victoria que Dios va a hacer en tu vida. Sé que hay muchos que están viendo esta transmisión y están pasando momentos difíciles. Está pasando menosprecio de la persona, de su esposo, de su familia. No te detenga, que lo que Dios va a hacer en tu vida es grande y Dios va a traer un avivamiento en tu casa y se va a romper la cadena en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tremendo. Mano Luis Alberto, Dios mío, profundo, Dios mío, todo lo que se acaba de narrar aquí, eso es demasiado profundo. La perseverancia, la oración. Cuando Dios te marca para tú provocar un avivamiento, eso es lo que es un avivamiento. Amén. Porque cualquiera está en avivamiento en una cruzada, en una campaña. Pero meter el avivamiento del Espíritu Santo en un lugar donde no creen a Dios, donde la cultura y la fe se inclina a la brujería, al vudú, al satanismo, a la idolatría. Pero esos son los escenarios más buenos para Dios manifestar su gloria. Me gustaría que hiciera una oración por el pueblo ahí con el Espíritu. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta transmisión, Dios mío. Gracias, Padre. Aquellos que están viendo esta transmisión, aquellos que están escribiendo su petición, Señor, aquellos que están pasando lo mismo que yo había pasado, Señor. Te bendigo, Señor, bendigo a todos los que están oyendo, escuchando este video, que lo están viendo, Señor. Te pido, Padre, que bendiga, Dios mío, la vida de Diómenes y también su equipo, Señor. Y que tu misericordia, Padre, alcance a muchas personas que, Dios mío, que aún no han conocido el Evangelio, pero en el nombre de Jesús, a través de esta transmisión, van a conocer quién es Dios, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te siguen las personas en las redes sociales y cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, me pueden buscar como Luis Alberto Castillo, Olmo Castillo, me pueden buscar en Facebook, en TikTok, aunque me hackearon en TikTok, pero ahora saqué otro TikTok nuevo y yo sé que será de bendición. Me pueden buscar como Luis Alberto y yo les voy a contestar cualquier pregunta que me tiren. Ya, ¿no tiene el número de teléfono? Claro. Ah, sí, mi número es 829-419-9924. Le ponen el +1 ahí, la persona del extranjero. Amén, 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 amén. Shalom, bendiciones, Dios le bendiga mucho. Yo sé que esto le está dando la vuelta al mundo y esto está bendiciendo a su vida. Si alguien de los que está ahí no es cristiano todavía, esta es la oportunidad que ha hecho Dios para tu vida. Mujer que me escucha, caballero, joven, este es el día que ha hecho Dios para que tú escuches su palabra y su llamada. Así que si tú quieres a Cristo en tu corazón y quieres que esa depresión, esa situación que te agobia, a veces las personas dicen, yo estoy bien, yo no tengo ningún tipo de problema. Tú entiendes que no tienes problema. Pero el mayor problema es que una persona aparta de este mundo muera sin recibir a Cristo en su vida, sin conocer al Señor. Ese es un problema que no se puede remediar. Pero tú estás a tiempo. Si tú me estás escuchando, porque Dios te está haciendo un llamado especial en esta hora. Si quieres a Cristo en tu corazón y quieres cambiar de muerte a vida, repite conmigo esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida
y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que vaya a la iglesia más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Ponte en contacto con nosotros y nosotros también vamos a servirte como un soporte espiritual. Amén. Suscríbase, lo que no se haya suscrito a esta plataforma. Dele me gusta al video y compártalo con alguien más. Evangelista Dimo de Blanco, el mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube. Shalom.